Bienvenido a un nuevo episodio, pero esta vez no es un episodio cualquiera. Hoy nos adentraremos en una historia que ha aterrorizado a muchos, un relato lleno de magia oscura, demonios y secretos prohibidos. Si eres valiente, quédate hasta el final, pero si empiezas a sentir que algo te observa, quizás sea mejor que no sigas escuchando. Y ahora dime, ¿alguna vez has escuchado sobre San Cipriano? Mientras para algunos es un santo que renunció a la magia y se convirtió al cristianismo, para otros es el maestro de la brujería por excelencia, cuyo legado sigue vivo en los grimorios y en la tradición popular. La historia nos dice que fue un hombre de fe, un mártir cristiano, pero las sombras cuentan otra historia. Antes de su conversión, antes de su martirio, San Cipriano vestía de negro y caminaba por los senderos de la magia más oscura. Era un maestro en la brujería, un hechicero cuyo poder lo hacía temido en todo el mundo conocido. Se dice que nació en Antioquía y que desde muy joven sintió una atracción por lo desconocido, por los misterios que no pueden explicarse con palabras simples. No era un brujo cualquiera, era un maestro, un hechicero de los más temidos. Viajó por Babilonia, Egipto y Grecia, aprendiendo de los sacerdotes más antiguos, bebiendo del conocimiento de los druidas y adentrándose en los templos donde se hacían pactos con los dioses olvidados. Dominaba la invocación de demonios, los conjuros para manipular el destino y los secretos de la vida y la muerte. Pero su historia da un giro extraño cuando conoce a Justina, una joven cristiana de una fe inquebrantable. Un hombre llamado Agladio se acerca a Cipriano desesperado. Le ruega que le ayude a conquistarla, que la doblegue, que la haga suya con uno de sus hechizos. Cipriano, confiado en su poder, acepta el reto. Cipriano, seguro de su poder, lanzó su primer conjuro, pero algo salió mal. El hechizo no funcionó. Intrigado, redobló sus esfuerzos, trazó sellos en la tierra, invocó fuerzas oscuras, pero Justina permaneció intacta. Decidió ir más lejos. Llamó a un demonio. La criatura emergió de las sombras, con ojos como brasas y voz susurrante. «¡Domínala!», ordenó Cipriano, pero el demonio retrocedió. Tembló de miedo y huyó. Cipriano lo miró con horror. Por primera vez en su vida, un ser del infierno le confesaba que no podía contra algo. Cipriano lo miró con horror. Por primera vez en su vida, un ser del infierno le confesaba que no podía contra algo. No puedo acercarme a ella, me quema. La cruz que Justina trazaba en el aire era más poderosa que todos sus hechizos. Aquella noche, el hechicero comenzó a dudar de todo lo que había aprendido. Porque si un demonio, un ser de pura oscuridad, temía la cruz que Justina trazaba en el aire, entonces tal vez había un poder más fuerte que el suyo. Quemó sus grimorios, destruyó sus herramientas de magia y se convirtió al cristianismo. Se hizo obispo, predicador, hasta que, finalmente, fue ejecutado junto con Justina, por órdenes del emperador romano. Hasta aquí, la historia oficial. Pero lo interesante es lo que pasó después. A pesar de su conversión, su nombre nunca dejó de estar ligado a la brujería. Y es que, siglos después de su muerte, comenzaron a circular unos libros que llevaban su nombre. El libro de San Cipriano, también conocido como el Ciprianillo, no es un libro cualquiera. Dicen que quien lo abre jamás vuelve a ser el mismo. En sus páginas hay hechizos para el amor, rituales de riqueza y fórmulas para invocar espíritus. Pero lo más temido es el capítulo de los pactos. Se dice que dentro de este libro hay instrucciones precisas para hacer un trato con el diablo. No simples leyendas, sino rituales con fechas, nombres y signos que no deben pronunciarse en voz alta, porque quien lo hace abre un portal
que no puede cerrar. Los que han tenido el libro en sus manos aseguran que, al leerlo, el aire se vuelve pesado, las luces titilan y algo parece moverse en la periferia de la vista. Se dice que dentro de este libro hay fórmulas para invocar espíritus, conjuros de amor, hechizos para la riqueza y rituales de protección. Pero lo más peligroso son los rituales de pacto con el diablo, porque sí, hay en sus páginas instrucciones para venderle el alma a las entidades más antiguas, con promesas de poder y riquezas a cambio de obediencia eterna. Algunos dicen que el verdadero libro de San Cipriano nunca fue publicado, que solo hay copias incompletas, versiones corrompidas por los siglos, que el original está escondido en un monasterio, bajo llave, o en manos de una orden secreta que lo protege de aquellos que lo buscarían con malas intenciones. Pero hay algo aún más inquietante. En España y América Latina, especialmente en las zonas rurales, circula otra versión del libro, el Ciprianillo, un texto que no solo habla de brujería, sino también de tesoros ocultos. Cuenta la leyenda que ciertos cofres de oro y piedras preciosas están enterrados en montañas, bajo iglesias antiguas o en bosques que nadie se atreve a cruzar. Pero estos tesoros no están abandonados, están protegidos por espíritus, por guardianes invisibles que se cobran un precio por revelar su ubicación. Se dice que aquel que posee el Ciprianillo tiene acceso a los rituales para invocar a estos guardianes y pedirles que entreguen el oro. Pero la mayoría de las historias terminan en tragedia. Se habla de hombres que intentaron usar el libro para encontrar tesoros y desaparecieron sin dejar rastro, de otros que vieron sus fortunas multiplicarse, pero que luego encontraron muertes espantosas, como si hubieran desatado algo que nunca debieron tocar. Antes de que Cipriano se convirtiera, se decía que realizaba rituales de poder en lo profundo de una cueva, bajo la ciudad de Antioquía. Solo sus discípulos más leales podían asistir, y aquellos que entraban jamás volvían a ser los mismos. Una de las leyendas más aterradoras cuenta que una noche Cipriano quiso probar su dominio absoluto sobre las fuerzas infernales. Eligió a 3 aprendices, los más devotos, los más ambiciosos, y los llevó a la cueva con la promesa de que les revelaría el ritual definitivo para controlar a los demonios. Les entregó cuchillos de obsidiana y les ordenó cortar sus propias palmas, dejando caer su sangre en un cuenco de piedra negra. Luego, Cipriano comenzó a recitar un conjuro en una lengua que ningún humano debía pronunciar. El aire se tornó pesado. La cueva pareció encogerse, como si el mismo espacio estuviera siendo devorado. Las velas se apagaron, pero una luz roja, antinatural, comenzó a iluminar las paredes. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura alta, delgada, sin rostro, ojos incandescentes, un hedor a carne quemada. Uno de los aprendices gritó, cayó al suelo y comenzó a convulsionar, como si su cuerpo estuviera siendo arrancado de su propia alma. Otro intentó correr, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si la misma piedra lo atrapara. Cipriano no retrocedió. Sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que el demonio había llegado y estaba hambriento. Entonces, con voz firme, ordenó: Tómalo, 1 por 3. Y en un solo instante, el primer aprendiz fue arrastrado al suelo y desapareció, tragado por las sombras, como si nunca hubiera existido. Los otros 2 quedaron petrificados, pero Cipriano les sonrió y les dijo: Ahora, ustedes tienen el poder, pero recuerden, todo pacto tiene un precio. A partir de aquella noche, los discípulos de Cipriano jamás hablaban de lo ocurrido. Solo los más cercanos sabían que, en ciertas noches,
La cueva volvía a iluminarse con aquel resplandor rojo, y los ecos de un grito seguían resonando en la roca. Advertencia: este contenido es solo informativo y basado en relatos históricos y folclóricos. No fomentamos ni recomendamos la práctica de rituales o invocaciones. Cualquier intento de replicar esta información es bajo tu propia responsabilidad. Otro objeto maldito que se dice perteneció a Cipriano es un espejo negro, una herramienta de adivinación que le permitía ver más allá de los límites humanos. Pero este espejo no era un simple reflejo. Se decía que cada vez que Cipriano lo usaba, algo del otro lado lo miraba de vuelta. En los grimorios que llevan su nombre, hay un ritual para usar este espejo. Debe ser fabricado en luna nueva, con obsidiana o cristal ennegrecido. Debe ser ungido con sangre y aceite de serpiente. Solo se puede usar en completa oscuridad, con una vela roja detrás. Quien lo mira, si lo hace bien, podrá ver su destino, su futuro, su muerte, o algo peor. Se cuenta que en el siglo XVIII, un ocultista español encontró un espejo que decía ser el original de San Cipriano. La noche que intentó usarlo, sus sirvientes escucharon un grito desgarrador desde su habitación. Cuando lograron entrar, lo encontraron con los ojos completamente negros, vacíos, como si algo le hubiera arrancado el alma. El espejo quedó intacto, pero su reflejo ya no era el suyo. Una de las advertencias más comunes sobre el libro de San Cipriano es que nunca debe leerse en voz alta. Se dice que hay un pasaje en sus páginas donde Cipriano escribió un conjuro prohibido, capaz de abrir un portal a lo desconocido. Pero hay un problema: quien lo pronuncia no puede cerrarlo. En 1935, en un pequeño pueblo de Portugal, un grupo de hombres intentó realizar el ritual con una copia del libro. Se reunieron en un granero abandonado y comenzaron a leer el conjuro, palabra por palabra. Al principio, nada ocurrió, pero cuando llegaron a la última frase, la habitación se llenó de un olor putrefacto, como si algo hubiera muerto allí mismo. Luego, los animales de los alrededores comenzaron a gritar desesperados, como si sintieran algo invisible moviéndose entre ellos. Los hombres intentaron dar un paso atrás, pero algo los rodeaba. Un viento helado se deslizó por la habitación y entonces lo oyeron. Un susurro, al principio solo un murmullo incomprensible, pero en segundos empezó a decir sus nombres. Uno de ellos gritó y cayó al suelo, agarrándose la garganta, como si algo invisible le estuviera arrancando el aire. Otro se mordió la lengua hasta destrozarla, como si su propio cuerpo tratara de evitar que pronunciara otra palabra. El último nunca fue encontrado. Solo quedó su sombra, impresa en la pared, como si algo la hubiera consumido desde dentro. Desde entonces, nadie volvió a leer ese conjuro en voz alta. Muchos creen que, aunque Cipriano se convirtió al cristianismo, nunca dejó de ser un brujo. Se dice que su alma quedó atrapada entre dos mundos, la luz de los santos y la oscuridad de los brujos. Hay quienes dicen que si le rezas con fe, te protegerá. Pero si lo invocas con malas intenciones, su sombra vendrá a buscarte. Porque San Cipriano conoció demasiado, y hay secretos que no pueden ser olvidados sin consecuencias. Ahora dime, ¿te atreverías a leer el libro de San Cipriano en voz alta? ¿Has sentido alguna vez que algo te observa cuando hojeas un libro antiguo? Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que sigamos explorando los misterios más oscuros del mundo. Pero cuidado, algunas historias no deberían ser contadas. Contesta el siguiente test. En los comentarios te dejo las respuestas correctas. ¿Quién construyó el arca? A. Moisés. B. Noé. C. Abraham. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? A. Sanar a un ciego. B.
multiplicar panes y peces. C. Convertir agua en vino. ¿Cómo traicionó Judas a Jesús? A. Con un beso. B. Acusándolo. C. Envenenándolo.